Laura Sofía Rivero, ensayista y docente, ha sido beneficiaria de las becas de Fundación para las Letras Mexicanas y el programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ha recibido diversas distinciones y una de las más recientes es el Premio Nacional del Ensayo Joven José Luis Martínez en el año 2020, precisamente por este libro, Dios tiene tripas. Y esta tarde se encuentra con nosotros para entrevistarla. ¿Cómo te encuentras? Hola Patricia, pues me encuentro muy bien, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes para hablar del ensayo literario y de este libro en particular. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué te motiva a escribir ensayos? Creo que, pues en realidad, aunque siempre estuve muy cercana a la literatura, dado que mi papá es profesor de español y de literatura y siempre lo he sentido como algo muy cercano, pues no había pensado nunca en dedicarme a escribir, pero en algún momento en la carrera yo estudié lengua y literatura hispánicas, tuvimos la fortuna de leer diferentes ensayos en un día, yo ni siquiera sabía que se le llamaba así a ese género, y en una misma semana con diferentes profesores descubrimos este género y me di cuenta de que era un género que me resultaba muy afín a las cosas que me interesaban, a cómo quería expresar mis ideas y encontrarles pues una manera de que las reflexiones personales puedan convertirse en literatura o tengan un valor literario. Y fue así como comencé a escribirlo, un poco sin pensar que posteriormente iba a hacer colecciones de libros ni nada por el estilo, pero sí me pareció un medio muy divertido también para poder escribir con muchísima libertad. Creo que es un género, el ensayo, que permite mezclar todos los géneros y por lo mismo esa libertad siempre me fascinó desde que lo conocí. Dios tiene tripas, editado por Tierra Adentro. Cuenta con 11 ensayos, con 11 textos, pero es un libro fuera de lo común, ¿no? Meditaciones sobre nuestros desechos, aquello que la gente no se permite hablar con tal libertad, porque todavía causa un poco de pena, de pudor. Entonces, cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir sobre este tema en específico? Esta pregunta que me haces es una pregunta que estuvo rodeándome en todo el proceso de escritura y que también me compartían mucho las personas que me acompañaron en la escritura de este texto. ¿Para qué escribir de eso que nos da asco, que nos parece repulsivo? La verdad es que creo que puedo partir de una anécdota muy personal que me hizo interesarme en el tema y comenzar a pensarlo. Alguna vez haciendo una fila para ir al sanitario en una plaza pública, me quedé pensando en qué curioso es que una necesidad humana básica esté mediada por otras cosas, como por ejemplo la monetarización. También me puse a reflexionar que los baños públicos curiosamente nos enfrentan con un encuentro de la intimidad propia y de otras personas que en ningún otro ámbito vivimos así. También me comencé a dar cuenta de que estos temas pues, nos ayudan a pensar en otros tópicos como la salubridad, la higiene, tan importantes incluso en los últimos años. Y de esta anécdota personal fui dando cuenta de que este tema, que incluso a mí misma en un inicio me daba mucha vergüenza y me daba asco incluso en algunos momentos, pues era una excelente oportunidad para tratar de nombrar eso innombrable, eso que siempre tratamos de ocultar, esos temas que parecen subterráneos y que por lo mismo ocultaban muchas otras reflexiones dignas de ponerse en valor a través del ensayo. Pero fíjate que al leer los textos, aparte que tiene un lenguaje muy sencillo, te diviertes, yo me reí en uno que otro porque son cosas cotidianas que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Y esto creo que es muy importante, la conexión que tienes con el lector, porque no podemos negar el hecho que hayamos vivido alguno de tus textos. Vamos a analizar uno que otro también para no spoiler todo el libro y para que vean todos que sí nos ha pasado. ¿Qué pasa con el famoso corre que te alcanza? Aquel que cuando sientes en tu estómago ese retortijón repentino y que dices, ya me hizo daño esto.
Y como dices en el libro, nadie va pregonando que tiene diarrea, ¿no? Y comentas, ¿por qué la diarrea, a pesar de ser tan natural, es calificada como humillante? Cuando estás en tu casa, pues menos mal, pero estás en la oficina o vas en el transporte público, cuéntanos un poco de este tema. Sí, la verdad es que, bueno, con todo este libro y en particular estos temas, pues me fui dando cuenta de que son asuntos, estoy hablando de una experiencia humana compartida. Creo que no hay ningún ser humano que pudiera decir, yo no sé de qué está hablando este libro, porque pues todos hemos pasado por muchas de las anécdotas que se cuentan, solamente que no las socializamos como otros temas al respecto del cuerpo y de la salud. Y me llamaba mucho eso la atención. ¿Por qué nos parece más sencillo socializar de temas que no vivimos colectivamente, que no compartimos todos? Porque este, si es tan natural, está cargado de tantas otras pues, valoraciones negativas, más en una época, por una parte, que ha puesto tanto en el foco de nuestras reflexiones la importancia del cuerpo, de estos aspectos naturales, ineludibles, y también en una cultura que está pues enfocada muchísimo en borrar los límites de la intimidad, pensando en que ahora nos registramos por completo en las redes sociales, decimos a veces impúdicamente muchísimas cosas al respecto de nosotros, pero estos temas siguen siendo un tema tabú. Entonces, me llamaba mucho eso la atención. Por una parte, cómo hacer literario aquello que no se nombra y por otra, tratar de traer a la conversación un tema que, como menciono, pues es compartido por cualquier ser humano, pero que también no se vive de la misma manera, porque al comenzar a hacer toda la investigación y las reflexiones me di cuenta de que hay muchísimos aspectos de desigualdad social, de descalificativos a la dignidad humana, que bueno, nos hacen pensar que el no hablar de este tabú, pues también nos aleja de reflexiones muy importantes al respecto, como lo mencionaba, de la seguridad social, la higiene, la ecología y muchísimos otros. Y sí, definitivamente el aspecto cotidiano a mí me parece muy fundamental a la hora de escribir, quizá porque por mi propia formación profesional como maestra de español, y que pues me acerca a un público un poco más en el sentido de la divulgación, no del rigor investigativo. Creo que como maestra también me gusta mucho pensar que la literatura, pues no solamente habla de los grandes temas, o la literatura no está ceñida a únicamente tópicos importantes o lo que calificaríamos como los temas más valiosos. Creo que la literatura puede utilizar como material nuestra vida cotidiana, puede utilizar como material aquello que nos da repulsión y ya fuera de la docencia o del salón de clases, sino como escritora, me gusta tratar de aprovechar eso, tratar de convertir en literatura lo que parecería que resulta mucho más difícil hacer. Y otro de tus ensayos, ¿qué pasa cuando vas deprisa, te anda el baño, llegas y no hay papel? No encuentras papel, ya sea en tu casa y peor en la calle, ¿no? Y dices en el texto, cualquier cosa extraída de los bolsillos tiene potencial limpiador. Pues sí, en ese momento, ¿qué haces, no? Y aparte, en este tema del papel, ¿alguna vez ha sido más caro limpiarse que comer? ¿Qué pasó en el año 2020 con la pandemia? Se agotó el papel de baño antes que otra cosa. Sí, definitivamente en estos temas se pueden pensar muchísimos pequeños subtemas de gran relevancia y a mí creo que fue lo que más placer me dio a la hora de escribir esto, a pesar de enfrentarme a mi vergüenza. Me pareció muy interesante y muy rico ese ejercicio, ¿no? De ir descubriendo cosas que uno no sospechaba en un inicio. También creo que, por ejemplo, este texto que hace una especie de historia cultural muy pequeña al respecto del papel de baño y otros limpiadores que se han utilizado históricamente en el sanitario, pues tenía también el propósito, un propósito general en el libro particular, en este ensayo, de sorprendernos de nuestra vida diaria, no verla con los ojos de quien ya se siente harto o saturado de ella,
sino darnos cuenta de que todo ha tenido un origen mucho más difícil, mucho más intrincado, y no basta con dar por sentado que tenemos ciertos materiales, como el papel de baño en este caso. Me Ujú. gusta que nos sorprendamos de lo que vemos todos los días y que tratemos de informarnos un poco más de dónde vienen las cosas que nos rodean. También algo que leí que me sorprendía y que yo no imaginaba, solo el 20% de las personas se lavan bien las manos. Si antes era muy chocante salir en el metro o al entrar a un baño público, ahora con la pandemia más, ¿no? Dices, te lavaste bien las manos, te pusiste gel, o sea, son como cosas, como tú bien lo dices, que vamos haciendo en la vida diaria y que no nos habíamos percatado. Hasta que lo leo y que dices, bueno, y ahora voy a salir con más precaución porque nadie se lava bien las manos. Algo tan sencillo como lavarte las manos, no lo haces bien. Sí, me pareció muy curioso. El dato obviamente está escrito en el momento del texto. Este libro lo terminé justo en el 2020 y me parecía muy curioso que años atrás, 3 años antes que comencé a escribir, por ejemplo, ese ensayo, a mí me sorprendió mucho la relación con la suciedad que tenemos. En este caso, el no lavarse bien las manos. Ese es el dato que da... que se da para saber cómo, esta relación con la higiene que tenemos los mexicanos, solo el 20% hace el proceso, el procedimiento adecuado. Y después con la pandemia, que se empezó a hablar mucho de cómo es la manera correcta de lavarse las manos, me pareció muy sintomático eso, cómo justo hay cosas de las cuales solemos pasar desapercibidas, no prestarles mucha atención, pero en los momentos de crisis cobran muchísima relevancia. Ojalá que muchos de los otros datos del libro no cobren relevancia como este dato en particular, ¿no? Y creo que también por eso vale la pena reflexionar, investigar de temas que incluso nos parecerían pues desagradables, porque allí hay fundamentos de nuestra relación con la higiene, con la salubridad, y me gusta que el ensayo sirva para eso, para divulgar también algunos datos que nos hacen replantearnos muchísimas de nuestras concepciones e ideas. ¿Y qué pasa cuando uno va al baño preocupado por el estrés de toda la semana y de repente te pones a ver todo lo que escriben en las puertas, en las paredes, y como lo dices en el libro, a veces hasta poemas, ¿no? Dices, "Ay, ¿quién escribió esto?" O sea, creo que eso también sirve para despejarte un poco de todas las cosas que han pasado así de estrés en la semana y te encuentras con cada cosa, con cada dibujo. Y como decías, ¿no? Hasta con tipo de letras bonitas, raras. Ahí cuéntanos un poco de esto. Sí, me parecía divertido pensar en que usualmente pensamos en el baño, en el sanitario, como un espacio de intimidad, pero el baño público es una intimidad compartida. No sé si algo tenga, por ejemplo, de una sensación similar nos dejan las redes sociales, ¿no? De compartir la intimidad con tantas personas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, de dónde llegaron. Y bueno, el sanitario, sobre todo el sanitario público, pues tiene la posibilidad de servir tanto como refugio, como remanso. Sabemos que hay quienes cuando nos sentimos saturados vamos al baño a llorar, vamos al baño a refugiarnos. Y me parece muy curioso que este lugar de tanta intimidad en ciertos momentos está también abierto a las voces de otras personas, como todos estos rayones, como todas estas marcas que van dejando como una suerte de registro de aquello que quisieron decirle a un público muy general, dado que pues sabemos que siempre va a haber un lector, ¿no? Está en el baño público destinado las paredes, los grafitos que se inscriben para el usuario. Entonces, pues sí, me interesó también hablar de esos temas cotidianos, esos temas de nuestra vida diaria, para ver qué más hay detrás de ellos. Y así como estos pequeños ensayos que les comentamos ahorita, se van a encontrar más en este libro, Dios tiene tripas. ¿Qué pasa al momento que te dicen a ti que fue Premio Nacional de Ensayo Joven? Recuérdanos ese momento. La verdad es que fue un momento muy lindo por varias razones. La primera es que recibí la noticia ya en la contingencia sanitaria, entonces, bueno, por esa parte creo que fue una noticia muy reconfortante para mí dentro de un momento tan convulso y tan difícil.
Pero también por otra parte, me sentí muy contenta de saber que justo un libro que toca un tema tan excéntrico, que se arriesga tanto a hacer un tipo de escritura que pues no se suele premiar o no se suele encomiar, tuviera este galardón. Además, bueno, he comentado en algunas otras ocasiones que alguna vez alguien pidiéndome un texto para una antología escrita por mujeres me decía, bueno, mándanos algún ensayo. Como estaba yo escribiendo este libro, mandé el ensayo inicial de este volumen del fondo, aún sin saber que se iba a convertir en un libro. Es el ensayo sobre la diarrea. Y me comentó esta persona, ¿no tienes un ensayo más femenino? Entonces, bueno, saber que el jurado del concurso estaba compuesto únicamente por mujeres, también fue para mí una manera de reconciliarme con el hecho de que escribir puede ser sobre cualquier tema, mientras uno trate de encontrar algo significativo para los demás, tratar de que el lenguaje literario se cuele en donde parecería no pertenecer, y de verdad fue muy satisfactorio sentir ese aliento a seguir arriesgándome en lo que escribo y en todas las apuestas ensayísticas que hago en cada libro. Laura, ¿cuál ha sido la respuesta de tus seguidores sobre Dios tiene tripas? Apenas está en un primer momento de difusión. Estoy dejando que el libro vaya caminando solo por ahora, pero pues me ha gustado mucho que varias de las personas que lo han leído me han comentado que ha sido primero que nada una lectura pues muy interesante porque no sabían que se podía escribir literariamente de estos temas, que creo que también les ha refrescado un poco el panorama de lo que se está escribiendo en literatura joven ahorita. Y esos comentarios, la verdad es que han sido muy reconfortantes para mí, porque es justo lo que espero al escribir. Escribir lo que yo quiero leer, que son textos que me sacudan, que me inciten a pensar en cosas que no había pensado y en una manera muy sintética, que me den algo que solo la literatura puede darme, y más en un momento en el cual todos los contenidos, las series de televisión, todo está diseñado para reconfortarnos, para gratificarnos, y lo único que buscamos es satisfacer nuestro aburrimiento con entretenimiento que a veces es un entretenimiento como de comida chatarra. Entonces, bueno, lo escribí para tratar de poner en práctica esta idea que tengo de la literatura como algo que te sacude, algo que es muy diferente a todas las formas de comunicación que la rodean, buscar esa unicidad. La verdad ha sido muy satisfactorio saber que esa experiencia que buscaba la han encontrado otros lectores que están buscando lo mismo en la literatura. Un libro que sea distinto de lo que se habla en la opinión pública, que trate de hacer artístico o literario lo que parecería que no se puede ver desde este enfoque. Laura, ¿te gustaría compartirnos tus redes sociales? Tengo sobre todo un archivo, a pesar de que tengo redes sociales y sí me pueden encontrar por mi nombre en varias de ellas, prefiero comunicar algunas de las cosas que hago, talleres que imparto, presentaciones, nuevos volúmenes y ensayos a partir de un blog. Es una suerte de blog archivo en donde pongo toda esa información que se llama Parásito Mimético. Si lo buscan así, aunque suena a nombre de banda de metal, es una manera que tenía un autor que me gusta mucho de nombrar la literatura. Decía que era un parásito mimético. Y si buscan ese nombre, pueden salir allí varios de mis datos, ponerse en contacto, saber un poco más de otros textos y, como les decía, de otras actividades como talleres y cursos de divulgación literaria y también de ensayo literario. Laura, pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Pues nada, solamente mi agradecimiento también por este espacio y comentar que Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos, está a la venta en el Fondo de Cultura Económica y en todas las librerías Educal. Entonces es relativamente sencillo conseguirlo. También en algunas otras librerías lo pueden obtener y me encantará saber sus impresiones y seguir ampliando la posibilidad de escribir ensayo literario desde otros temas y otras formas.